Ok, para comenzar a trabajar lo que tenemos que hacer es abrir las imágenes con las que vamos a estar trabajando y entonces nos vamos a archivo, abrir y seleccionamos las imágenes con las que vamos a trabajar o con las que vas a trabajar. Entonces en mi caso ya selecciono tres imágenes, puntas, pelota y una manzana. Ok. Y comenzamos con la primera herramienta, que es la herramienta de marco. Realizan selecciones rectangulares, elípticas y de columna única o fila única también. Entonces, esta es la herramienta de marco, marco rectangular o cuadrangular. Podemos realizar marcos o selecciones. Al hacer clic, deslizamos formando un rectángulo, un cuadrado o lo que sea. Al hacer clic derecho sobre esta herramienta se despliegan las demás. Por ejemplo, herramienta de marco elíptico, que nos permite hacer elipses, óvalos o lo que sea. La herramienta de fila única, que genera filas. Y la herramienta de columna única, que genera columnas. Ok. Después está la herramienta de selección, que es esta de acá. La herramienta mover. Entonces, por ejemplo, al hacer un marco rectangular, justo acá, al seleccionar la herramienta mover, corta esa parte de la imagen y la mueva. O sea que nosotros movemos y separa esta parte sobre la que hicimos el marco de la imagen. Y esa es la herramienta mover. La siguiente herramienta, la herramienta de lazo. ¿Qué hace la herramienta de lazo? Realiza selecciones a mano alzada, poligonales y magnéticas. Ok. Esta es la herramienta de lazo. Lo que hace es realizar selecciones a mano alzada. Nos permite realizar selecciones a mano alzada. Aquí hacemos lo que nos soltamos y une el punto. Aquí la herramienta mover y movemos y vemos que toda la parte que habíamos seleccionado se separa de la que estamos moviendo ahora, que es la parte que habíamos seleccionado. Ok. La siguiente es la herramienta de lazo poligonal que nos permite trazar polígonos uniendo puntos que nosotros vamos seleccionando. Así, así, así. Y volvemos al punto donde comenzamos. Y eso. Y ahí une todo lo que trazamos ahora. La herramienta mover y se separa todo lo que habíamos seleccionado. Ok. La siguiente es la herramienta de lazo magnético. Esta herramienta lo que nos permite es, por ejemplo, sobre esta hoja, al hacer clic aquí al borde de ella, lo que hace es, sin hacer nada más, o sea, solamente siguiendo el contorno de la hoja con el puntero del mouse, va trazando o va generando una línea alrededor de ella. Entonces, por más que levantemos un poco, sigue el contorno de la hoja y así hasta llegar donde habíamos comenzado. Y vemos que esa parte de la hoja se mueve, justo la parte que habíamos seleccionado. Ok. Eh, la siguiente parte, o sea, la siguiente herramienta es la herramienta de selección rápida, que es esta de aquí. Herramienta de selección rápida. Entonces, por ejemplo, al seleccionar esta pelota, es lo que hace es selecciona este sector. Al hacer clic sobre esta parte, selecciona este sector. O dependiendo ya de la uniformidad de la imagen, va seleccionando más o menos. En este caso, había seleccionado esto. Vamos seleccionando y va aumentando la parte o la cantidad que selecciona, ¿verdad? La siguiente herramienta es la herramienta de varita mágica. Para eso, usar el sacapuntas. Bueno, clic derecho sobre la herramienta selección rápida y nos aparece la opción de herramienta de varita mágica. Entonces, por ejemplo, al hacer clic sobre
esta parte del sacapuntas lo que hace es seleccionar solamente la parte o las partes que sean del mismo color sobre la parte en la que hicimos el clic al principio. Por ejemplo, aquí al hacer clic de nuevo sobre esta parte, lo único que selecciona es esto. ¿Por qué? Porque es lo único que es del mismo color donde hicimos clic al principio, que es este sector. Entonces toda esta parte es del mismo color que esto. Por eso lo selecciona. Así es como funciona la herramienta de varita mágica. Luego está la herramienta de cortar. Seleccionamos la herramienta, seleccionamos la parte que queremos cortar, pero la particularidad de esta herramienta es que separa imágenes. Por ejemplo, acá definimos solamente sacapunta y le damos acá arriba al OK y queda la imagen así. Está la imagen que recortamos. Sacapuntas. Ok, la siguiente herramienta es la herramienta Entonces, las siguientes herramientas que vamos a estar viendo son galería de herramientas de retoque. Entonces, la primera herramienta es la herramienta pincel corrector puntual. Para ello, vamos a abrir una imagen para mostrar o para que se aprecie mejor cómo funciona. Abrimos esta imagen, damos un poco de zoom sobre esta lupa al hacer clic sobre el botón derecho acerca y al presionar la tecla alternativa y de nuevo el clic izquierdo, perdón, aleja. Vamos a acercar un poco más y ahí está bien. Entonces la primera herramienta es la herramienta pincel corrector puntual. Lo que hace esta herramienta es eliminar taras y objetos. Por ejemplo, al hacer clic sobre esto, sobre stagnet, lunares y otras cosas, vemos que se eliminan esos objetos. Y así el otro de esta persona va quedando un poco más uniforme. Y así al hacer clic se va eliminando las imperfecciones o lo que sea. Ahí va un poco de retraso y ahí va eliminando. Por ejemplo acá vemos que elimina acá, acá. Ok, entonces esa es la herramienta pincel corrector puntual. La siguiente herramienta es la herramienta pincel corrector. Ya, bueno. Dice, esta herramienta pinta con una muestra o motivo para reparar las imperfecciones de una imagen. Entonces, vamos sobre esta herramienta, le damos clic derecho, herramienta pincel corrector. Clic encima. Entonces le damos al botón alternativa para seleccionar cuál es el color o lo que vamos a usar para arreglar esta parte del rostro, por ejemplo. Entonces, alternativa, clic y se selecciona esta parte. Entonces, como vemos acá, damos un poco más de zoom y seleccionamos esta parte, por ejemplo, esto, y vemos que van desapareciendo algunas imperfecciones. Entonces, al hacer clic encima, van desapareciendo casi casi sin dejar rastro alguno de que estuvo ahí. Entonces acá un poco menos de zoom, ahí, y acá vemos como es muy parecido a la herramienta anterior, solo que esta toma un color, toma una parte, vamos a hacer así, y ahí toma como muestra la parte esta que habíamos seleccionado al principio y va pintando así. Esta es la herramienta pincel corrector. La siguiente herramienta se llama herramienta parche, es la herramienta parche. Entonces se encuentra también debajo de las mismas herramientas anteriores, clic derecho, herramienta parche. Esta herramienta es también un poco similar a las anteriores. Entonces, supongamos que queremos arreglar un área en particular del rostro, esta parte. Entonces, marcamos esta parte y lo que vamos a hacer es mover eso y vamos a deslizar esto y seleccionar la parte con la que queramos que arregle este sector. Entonces, este sector que marcamos anterior, supongamos que queremos que arregle con esta parte. Soltamos y lo arregla. Entonces, para ver que sí funciona,
Entonces agarramos, seleccionamos este sector y movemos acá, por ejemplo. Y soltamos y vemos que se arregla con esa parte. Entonces volvemos a seleccionar esta parte y vamos a alargar una parte que sí sea el rostro. Por ejemplo, acá. Ahí, soltamos y se arregla. Esa es la herramienta parche. Sirve para eliminar granitos. Ahí, acá. Así. Vemos que el rostro mejoró bastante. La siguiente herramienta es la herramienta de ojos rojos. Entonces, para ver el funcionamiento de esa herramienta, vamos a abrir otra imagen en la que están los ojos rojos. Entonces, esta herramienta también se encuentra aquí. Clic derecho, herramienta pincel de ojos rojos. Lo que hacemos es llevar el puntero, ¿verdad?, sobre los ojos. Hacemos clic una vez, esperamos unos segundos y vemos que el ojo ya no está rojo. Mágicamente. Clic derecho de nuevo, vemos y desaparece. Es para eliminar el reflejo rojo de flash, que hace que los ojos se queden rojos. La siguiente herramienta es la herramienta tampón de clonar. La herramienta tampón de clonar. Entonces, para mostrar mejor cómo funciona esta herramienta, voy a utilizar otra imagen que esta. La herramienta tampón de clonar es esta, que parece un sello. Entonces, al hacer clic encima nos va a aparecer este círculo que podemos cambiar su tamaño. Y aquí dependiendo de lo que queramos, por ejemplo, acá, por ejemplo, 50 píxeles. Ok. Entonces, al hacer o presionar el botón alternativa y hacer clic en esta parte, lo que hacemos es clonar esa parte de esa persona. Lo que vamos a hacer es clonar este personaje a esta persona, a este hombre, aquí a la izquierda. Entonces, luego presionar el botón alternativa y hacer clic encima. Soltamos el botón y el botón alternativa y el botón clic izquierdo para luego traer acá, volver a presionar el botón izquierdo, el clic, hacer el clic izquierdo nuevo y vemos que a la derecha la persona a la que estamos clonando ahora, ahí aparece una cruz, que lo que nos indica es la parte de esa persona o de esa parte o ese sector que estamos clonando. Entonces vemos que está clonando una pequeña parte aquí y acá, y vamos a clonar la mano y así. Entonces y ahora lo mismo podemos hacer con la chica. Tenemos acá y vamos a clonar acá arriba tu mano y ahí. Entonces, para hacer un poco mejor, acá con el agua y así. Y ahí queda más o menos. Y así es como funciona, en fin, la herramienta tampón de clonar. La siguiente herramienta es la herramienta borrador, que sirve para borrar píxeles. Es esta herramienta. Entonces, sirve para borrar, ya dije, píxeles o todo aquello o acciones anteriores que ya se hayan guardado. Acá. Esa es la herramienta borrador. Está la herramienta borrador de fondos. Por ejemplo, en esta imagen. O acá. Clic derecho. Herramienta borrador de herramienta borrador de fondos. Sí. Lo que va a hacer es borrar toda esta parte y... O sea que va a borrar todo lo que seleccionemos, obviamente. Y va a hacer que quede sin fondo. Así. Luego el tamaño del borrador acá puedes cambiar para que sea más grande y borrar más rápido. Y el computador está muy lento. Y ir borrando así. Esa es la herramienta borrador de fondos. La con la que vamos a estar trabajando ahora es la herramienta borrador mágico. Dice que borra
áreas con colores uniformes y los deja transparentes con tan solo hacer un clic. Eso quiere decir que, por ejemplo, el borrar, clic derecho en borrador, herramienta borrador mágico. Al hacer clic acá, lo que va a hacer es toda la parte en la que el color sea uniforme va a borrar. Entonces, al hacer clic de nuevo, lo que hace borra toda la parte en las que los colores sean uniformes. Ajá. Acá, acá, acá. O sea, es la herramienta borrador mágico. Después está la herramienta de desenfocar. Dice que suaviza los bordes duros de las imágenes. O sea, que esta herramienta es esta. Herramienta de desenfocar. Para ver cómo funciona esta herramienta, voy a abrir otra imagen. Acá. Entonces, hacemos zoom. Y clic en la herramienta. Esta es la herramienta que empezó una otra, que es la herramienta de desenfocar, que suaviza los bordes duros de la imagen. Acá, por ejemplo, si nos fijamos, los bordes de esta flor, si nos fijamos bien, se nota que hay un desenfoque. Vamos a hacer que sea un poco más grande. Ahí está bien. Ahí se nota mucho más. Cuanto más veces pasamos por encima, mayor es el desenfoque. Y los bordes de la flor. Y ahí evidentemente se hace más evidente el desenfoque. Muy bien, esa es la herramienta desenfocar. La siguiente herramienta es la herramienta enfocar, que enfoca los bordes suaves de una imagen. Clic derecho, herramienta enfocar. Vamos a probar volver a enfocar lo que acabamos de desenfocar. Ahí y ahí. Enfoca dándole un tono más fuerte. Podría decir así. Ahí, pero es evidente que sí que enfoca. Dándole clic varias veces, se nota el enfoque. Y ahí. Esta es la herramienta enfocar. Luego está la herramienta dedo, que sirve para difuminar partes de una imagen. Por ejemplo, vamos un poco más grande. Acá, ahí. Esta hoja, por ejemplo. Ahí vemos que se difumina todo el fondo. Vamos a difuminar. Acá el centro de la flor, con la flor entera. Y ahí vemos que se difumina. Esta es la herramienta dedo. Acá, esta hoja. Esta es la herramienta dedo. La siguiente herramienta es la herramienta sobreexponer. La herramienta sobreexponer se encuentra acá. Esta herramienta aclara áreas de una imagen. Entonces, por ejemplo, esta parte que es un poco oscura, al pasar varias veces encima, se nota que es más claro. Acá, principalmente en esta hoja, sobre la flor se hace más clara. Todo el fondo. Se nota que sí que aclara por donde pasamos encima. Queda como más brillante. Esta es la herramienta sobreexponer. La herramienta subexponer oscurece áreas de una imagen. Entonces, clic derecho, herramienta subexponer. Entonces acá, y vemos que si oscurece, las flores se oscurecen más, se oscurece todo el fondo. Acá, ahí. Y ahí se nota bastante evidente que sí que oscurece la imagen, hay mucho menos brillo que antes. La siguiente herramienta es la herramienta esponja. Cambia la saturación de color de un área.
clic derecho, herramienta esponja. Entonces damos clic sobre la flor. Y ahí cambia la saturación. Vemos que la flor va quedando más blanca, tiene un tono más blanquecino, o blanquezco, lo que sea. Pero en fin, la flor quedando más blanca. Así. Así. Esa es la herramienta esponja. La siguiente herramienta con la que vamos a estar trabajando, o la que vamos a estar viendo, son de la galería de herramientas de pintura. La herramienta que vamos a estar viendo ahora es la herramienta pincel, que pinta trazos de pincel. Esa herramienta es la que se encuentra acá, la herramienta pincel, esta. Lo que sirve para trazar, ya dije, trazos de pincel, o sea, lo único es para dibujar, etcétera. Ahí escribo todo eso. Bien. Dice la herramienta lápiz, pinta líneas con bordes duros. Clic derecho, bordes con lápiz. Da un poco de sombra a ver mejor. Ahora, pinta. La herramienta lápiz pinta líneas con bordes duros. Eso es lo que nos dice. Acá. Ahí. La carita. Ok. Esa es la herramienta lápiz para pintar líneas o dibujar líneas con bordes duros. La herramienta sustitución de color. Dice, esta herramienta sustituye un color seleccionado por uno nuevo. Por ejemplo, acá vamos a la herramienta sustitución de color. Acá, sustitución de color. Por ejemplo, si presionamos el botón alternativa y le damos sobre este color rosado y comenzamos a hacer clic, vemos que pinta del color que habíamos seleccionado de acá. Entonces volvemos a ejemplo, alternativa y esta vez pintamos con un tono medio marrón y vemos y si pinta en ese tono. Entonces ahora sí presionamos alternativa, presionamos un color verde y acá se nota mejor, acá pinta en un color verde, acá negro y pinta en negro, o sea en un gris muy claro que casi no se nota. Pero esa es la herramienta sustitución de color. Para la siguiente herramienta, que es el pincel mezclador, vamos a abrir otra imagen para ver mejor. Dice, el pincel mezclador simula técnicas de pintura realistas como mezclar los colores del lienzo y variar la humedad de la pintura. Por ejemplo, o sea que esta herramienta se encuentra junto con las dos anteriores. El pincel mezclador, clic derecho sobre la herramienta pincel y nos aparecerá herramienta pincel mezclador. Clic encima y lo que hace es simular un lienzo en el que podemos mezclar los colores. Entonces al hacer clic derecho comenzamos a mezclar o a jugar con los colores acá. Y vemos que comienzan a mezclarse todos los colores sobre los que pasamos esta pelotita. Vamos a que sea un poco más grande. Se nota un poco más. Ahí. Acá por ejemplo hay un color verde y un color verde oscuro. Entonces apreciamos un poco marrón dando al parecer. Y ahí podemos apreciar que esos colores se van mezclando. Acá si hacemos sobre el dedo, vemos que se mezcla el color de la piel con el fondo verde. Lo mismo con la hoja y el dedo y así. Esa es la herramienta pincel mezclador, o sea, mezcla los colores simulando un lienzo. La siguiente herramienta es la herramienta de pincel de historia. Para dar un ejemplo, por ejemplo, vuelvo a tomar esta imagen. Me voy a imagen, ajustes y pongo la imagen en blanco y negro, automático. Ok, bueno, vemos que la imagen ahora quedó en blanco y negro. Entonces, esta es la herramienta pincel historia. Esta que está debajo acá del sellito. Bueno, seleccionamos la herramienta pincel historia
Lo que va a hacer esta herramienta es como algo parecido, o sea que tiene relación con lo que tiene su nombre, es volver en el tiempo, o sea que va a volver al estado en el que estaba anteriormente. Toda la parte que seleccionemos, por ejemplo, a ver, acá, ujú, así, y ahí. La hoja va tomando el color o volviendo a tener el color que tenía antes de que hayamos puesto en blanco y negro. Aquí en la barra, en esta barra, hay esta opción en la que nos aparece, es como el historial de todo de todo lo que le hicimos a esta imagen. Como vemos acá, vemos podemos apreciar que habíamos puesto en blanco y negro y al hacer clic encima vuelve al estado en el que estaba en ese momento, en el que hicimos o pusimos en blanco y negro. Si hacemos clic en cada una de ellas, vamos avanzando en la historia, por así decirlo, de todo lo que ya le hicimos. Y así hasta llegar a como estaba hasta hace un momento. Y ahí continuamos dándole color a la hoja. Es un poco más chico. Y ahí. Y así es como funciona esta herramienta que es el pincel de historia. Y así es como queda al final. Bastante purete. Esa es la herramienta pincel de historia. La siguiente herramienta que vamos a ver es la herramienta pincel histórico. El pincel histórico, para mostrar mejor cómo funciona, voy a utilizar otra imagen. Bueno, esta es la imagen con la que vamos a estar trabajando. Bueno, la herramienta pincel histórico. La forma en la que funciona esta herramienta es la siguiente. Lo que vemos, o sea que el círculo que está en este momento moviéndose tiene 25 píxeles. O sea que el tamaño que tiene es de 25 píxeles. Entonces, y vemos así, y vemos que al comenzar a hacer clic y mover por encima de la imagen, vemos que lo que hace es tomar o escanear los colores que tiene debajo el círculo y comenzar a esparcir colores aleatorios o los que más se parezcan a los colores sobre los que los colocamos. Por ejemplo, estos colores amarillos, vean así, se van deformando. Eso puede ir cambiando acá en espiral suelta larga, la forma en la que lo hacen, así da como espirales y esas cosas. Lo que va haciendo es, no modifica la imagen, sí, sino más bien va trabajando con los colores que tiene esa imagen. Por ejemplo, si usamos este toque de pintura y le colocamos un tamaño bastante pequeño, sí, 10, vemos que al pasar por encima se comienza a apreciar mejor la imagen que estaba de un principio. Los tótems, en cuanto más pequeño eh, es el circulito, el detalle va a ser mayor. Entonces, en cuanto más chico, o sea que en cuanto menor sea la cantidad de píxeles, el detalle con el que va a ir más bien arreglando o como o lo que sea, va a ser mayor. Por ejemplo, ahora va teniendo una mayor claridad, tipo dándole un efecto de desenfoque o algo parecido. Esa fue la herramienta acá, la herramienta de pincel histórico. Así es como funciona. Bueno, la siguiente herramienta que vamos a ver es la herramienta de degradado. Dice que crea funciones rectilíneas, radiales, de ángulo,
reflejados y de diamante. Esta es la herramienta de grado. Entonces, para ver cómo funciona esta herramienta, voy a abrir otra imagen para poder mostrar. Ahí. Y acá podemos ver cuáles son los tipos o los degradados que puedo realizar, que es el degradado lineal, el radial, degradado de ángulo, reflejado y el diamante. Acá podemos elegir el tipo de degradado que queremos hacer. Por ejemplo, vamos a probar con este y con un degradado lineal. Acá están los modos que podemos elegir. Vamos a quedarnos con el multiplicar y la opacidad podemos cambiar acá de acuerdo a lo que queramos. Vamos a ponerles un 50%. 50. Ahí. Entonces, acá elegimos este. Acá disminuyó, claro, dependiendo de la opacidad. Ahí. Entonces trazamos una línea acá. Y lo que va a hacer es oscurecerse esta parte viniendo hacia acá. Ese es el efecto de degradado. Entonces vamos a probar a hacer del otro lado, de acá para acá, para que se oscurezca. Esta es a la derecha y a la izquierda. Esa es la herramienta degradado. La siguiente herramienta que vamos a ver es la herramienta bote de pintura, que rellena áreas de colores similares con el color frontal. La herramienta bote de pintura se encuentra acá, también donde está la herramienta degradado, clic derecho encima y entramos la herramienta bote de pintura. Esta herramienta lo que nos permite hacer es pintar. Por ejemplo, si presionamos el botón Alt alternativa y elegimos por ejemplo este color amarillo, y soltamos el botón alternativa y podemos comenzar a pintar distintas partes con el color que seleccionamos, que era el amarillo. Por ejemplo, ahora este color más oscuro, este color negro, como podemos ahora seleccionar ese color, podemos pintar toda una parte que sea uniforme con el color que habíamos seleccionado. Por ejemplo, acá volver a pintar una parte y así. Esta es la herramienta bote de pintura. Creo que es una herramienta bastante útil en el caso de que queramos pintar una zona del mismo color. Por ejemplo, vamos a probar con otra imagen. Vamos a seleccionar el color verde y vamos a pintar acá. Verde, verde. Y acá volvemos al historial. Ahí. Pintamos solamente esta parte. Para cosas como esta sirve. Ahí. Esa es la herramienta bote de pintura. La siguiente herramienta que vamos a estar viendo son las herramientas de dibujo y texto. Comenzando con la herramienta pluma, que dibuja trazados en bordes suaves. Entonces, para ello, nos vamos otra vez a la imagen de la manzana. Y la herramienta pluma es esta. Justamente la que parece luego una pluma. O sea, que un bolígrafo o algo por el estilo. Herramienta pluma. Nos permite realizar trazados en bordes suaves. Por ejemplo, acá le podemos trazar los bordes a esta manzana, haciendo clic sobre el borde de ella y nosotros ir siguiéndole en contorno a la misma. En cuanto menos distancia hay entre un punto y otro, mejor vamos a poder ir siguiendo el contorno de la imagen. Así, y en cuanto mayor sea, pues por ejemplo acá, si pongo el siguiente, va a venir directamente acá y vemos que va a sobrar un espacio enorme acá. Y ahí va a seguir, entonces retrocedemos y continuamos. Así, así, así. Acá, ser más grande. Acá. Ujú. Y acá. Ahí cerramos el trazado que hicimos y vemos cómo queda
y queda, o sea que ese es todo el camino que recorrimos con la herramienta pluma hasta cerrar el punto. La siguiente herramienta es la herramienta de selección de trazados, una herramienta que lo que nos permite hacer es trabajar, vamos a decir, en conjunto con la herramienta pluma, que nos permite, por ejemplo, mover el trazado, seleccionar independientemente en el caso de que hayamos hecho más, por ejemplo, acá, hacer con la hoja, ahí, y acá. Entonces, seleccionamos este trazado o este y en el caso de que queramos trabajar con ambos, presionamos el botón Shift y seleccionamos el otro trazado. Y lo que podemos hacer desde ahí, por ejemplo, seleccionamos esta imagen o cualquiera, o en el caso las dos, Shift y ambos, y podemos irnos a la herramienta pluma, clic derecho y en el caso están las siguientes herramientas, que por ejemplo la herramienta para agregar puntos de ancho, de ancla y otros para eliminar puntos. En este caso acá por ejemplo ya tenemos demasiados puntos y acercamos un poco y eliminamos los que no nos van a servir. Por ejemplo este, eliminamos, este se elimina y se elimina también este. Y en el caso de lo que queramos hacer es añadir más puntos de ancla, por ejemplo, en estos lugares, clic derecho, herramienta añadir puntos de ancla y añadimos acá, acá añadimos otro y acá otro, en los lugares en los que fuimos avanzando demasiado rápido. También otra cosa que podemos hacer, por ejemplo, es acá vamos a hacer un poco de zoom, acá. Y otra herramienta que está es la herramienta convertir punto de ancla. Esto lo que nos permite es, por ejemplo, dar una mejor forma a los puntos que utilizamos. Por ejemplo, acá podemos hacer que tenga una curva un poco mejor para que se parezca un poco más a como está ahí en la imagen. Ahí y ahí. Y así ir cambiando esto, por ejemplo, un poco más, una curva ahí. Acá y así ir adaptando de acuerdo a lo que necesitemos. Acá, ahora está acá. Voy a ir cambiando de acuerdo a cómo vamos necesitando, ¿verdad? Y así, esas son las herramientas o fueron las herramientas de pluma o todo lo que viene añadido con la herramienta pluma. La siguiente herramienta es la herramienta de texto. Lo que nos permite, por lo que su nombre dice ya luego, es insertar texto en una imagen. La herramienta texto es esta de acá. Es esta de acá. Al hacer clic encima, lo que nos va a permitir hacer es ingresar un texto en horizontal. Acá. Al hacer clic derecho nos aparecen todas las opciones. Texto en horizontal, texto en vertical. Entonces, ingresamos texto vertical. Por ejemplo, acá escribimos manzana. Y al seleccionar el texto, vamos a poder acá arriba. Nos aparecen algunas fuentes que podemos elegir. En este caso vamos a elegir esta. Vamos a cambiar el tamaño de la letra. También podemos cambiarle el color de la letra. Vamos a elegir otro color. Amarillo. Acá. Ok. Todo nítido. Y ahí. También otra cosa que podemos hacer es ingresar un texto en vertical. Acá. Manzana. Acá seleccionamos el texto y podemos hacer lo mismo que con la anterior. Cambiamos el tipo de fuente. Elegimos esta. El color. Ok. El tamaño. Y así. Esta es la herramienta texto. La siguiente herramienta que vamos a ver es la herramienta de forma y la herramienta línea. O mejor dicho, las herramientas de forma y la herramienta de línea.
Tales herramientas las podemos encontrar acá, justo debajo de la herramienta selección. Al hacer clic derecho encima nos aparecen todas las opciones de formas que podemos tener. Por ejemplo, rectángulos con los bordes, con las esquinas redondeadas, un elipse, polígonos y la herramienta de línea. Entonces, por ejemplo, si seleccionamos la herramienta rectángulo, lo que vamos a poder hacer es ingresar o trazar o dibujar un rectángulo acá con el color de relleno que seleccionemos acá encima. Por ejemplo, amarillo, ya sea rosado, celeste, verde, etcétera. También hay otros tipos de relleno. Por ejemplo, el relleno degradado. Acá y también podemos elegir el tipo de degradado que queramos que tenga o con el que esté relleno. Por ejemplo, el rombo. Y elegimos los colores acá, así, acá, ahí. Lo mismo podemos hacer con las otras formas. Por ejemplo, acá clic derecho, herramientas de rectángulo redondeado. Va a ser un rectángulo, un cuadrado, pero con las esquinas redondeadas. Lo mismo, el relleno, acá degradado, acá rombo, cambiamos, no sé que sea lineal. Acá cambiamos como sea. También con la herramienta de elipse, que podemos crear elipses, círculos, cambiando el relleno. Por ejemplo, acá, voy a poner este relleno, si sea ángulo o radial. Ahí. Así también con la herramienta polígono, un pentágono que podemos hacer acá, acá, ahí. Cambiar el relleno, otro tipo, o vamos a hacer que sea un relleno uniforme de un solo color, acá, ahí, y así. La siguiente herramienta, o sea, aquí la otra herramienta es también la herramienta línea, que nos permite crear líneas, algo muy predecible, que permite crear líneas así, del color o del relleno de las líneas más bien, un color amarillo, por ejemplo. La siguiente línea va a ser amarilla, y así. Acá, 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 así. Esa es la herramienta línea. La siguiente herramienta es la herramienta de forma personalizada, que lo que nos permite hacer es realizar formas personalizadas seleccionadas de una lista de formas personalizadas. Esta herramienta la podemos encontrar acá, justo haciendo clic derecho sobre la herramienta de rectángulo, o herramienta rectángulo, sí. Al final la encontramos la herramienta forma personalizada. Damos clic encima y con el mouse al hacer clic hacemos extendiendo hacia cualquier lado, hacia derecha, hacia la izquierda, generando una forma con el relleno que nosotros determinemos. Podemos realizar varias formas, viéndonos aquí a forma, donde hay algunas otras formas, por ejemplo, como este. Entonces seleccionamos la forma, venimos, trazamos y la forma se genera. Hay otras formas. Estas formas también podemos ir ampliando la cantidad de formas que hay descargando eh, un pack, con estas formas que sea una extensión de Adobe Photoshop. Y eso es todo de esta herramienta. La siguiente herramienta es la herramienta lupa o zoom, que aumenta y reduce la vista de una imagen. Ya esto ahora visto que hice varias veces. Entonces, seleccionar la herramienta y hacer con un clic, acercar a la imagen con un clic izquierdo en el mouse y presionando el botón alternativa del teclado y botón izquierdo nuevo para volver a alejar. Otra manera de hacer esto, de tener mayor detalle en la imagen, es abrir las opciones de ventana
y buscamos navegador. Aquí nos va a abrir una ventana como una opción que podemos hacer más grande o más chico. Y moviendo esta barrita acá, lo que va a hacer es acercar si movemos a la derecha y alejar si movemos hacia la izquierda. Ok, para esto podemos usar también otra herramienta que vamos a ver ahora mismo. Es la herramienta mano que permite mover la imagen en la ventana. Por ejemplo acá. Al acercar así esta imagen y seleccionar la herramienta mano, podemos agarrar y mover el recuadro dentro para, digamos, dar mayor enfoque a una cierta parte o a la parte que queremos ver. Por ejemplo, queremos ver la hoja, entonces desplazamos con la mano el cuadrito hacia la hoja. Lo mismo podemos hacer con la herramienta zoom. Dejamos ahí, seleccionamos alternativa, botón derecho, acercamos, clic derecho, acercamos y nos podemos desplazar acá con la mano hacia la parte que queramos mover. Esas son las herramientas zoom, esta, acá para acercar o para alejar más. Y la herramienta mano que permite desplazarnos sobre la imagen. Ahí. Y ahí nos acercamos y nos movemos. Bueno, la herramienta siguiente es la herramienta nota. Dice, crea notas que se pueden incluir en la imagen. Por ejemplo, o sea que esta es la herramienta nota, la que tenemos justo también con la herramienta cuentagotas. Le hacemos clic derecho, buscamos la herramienta nota, la seleccionamos. Acá en la parte superior nos va a aparecer unas cuantas opciones, como por ejemplo el autor. En mi caso voy a poner yo, otra vez. El color, podemos elegir el color que va a tener la nota. Acá por ejemplo amarillo. Ok. Y podemos poner la nota en cualquier parte de la imagen. Por ejemplo, quiero poner esa nota acá. Acá. Ahí. Acá. En esta esquina pongo la nota y acá. Lo que voy a hacer es colocar qué es lo que va a estar dentro de esa nota. Por ejemplo, acá. Esto es una nota. Eso es tipo también puede servir para memorias o algo que quieras hacer después y que quieras tener anotado para no olvidar. Eso es alguna utilidad que le puede dar a la herramienta de notas. La siguiente herramienta que vamos a ver es la herramienta cuentagotas. ¿Qué hace esa herramienta? Dice, toma muestras de colores en una imagen. O sea, lo que podemos hacer es, por ejemplo, si yo lo que necesito es este azul en específico, entonces uso la herramienta cuentagotas, hago clic encima del color y vemos que acá abajo cambia del color al color que elegimos con la herramienta cuentagotas. Y por ejemplo, acá vengo y quiero usar la herramienta pincel y quiero usar el color que seleccioné hace rato. Entonces hago clic acá encima del color que es el color que yo elegí hace rato o que yo usé, que yo seleccioné con el cuentagotas, ok. Y comienzo a pintar con ese color. Por ejemplo acá, ahora lo que necesito es el color este naranjado. Entonces acá vemos que cambia de nuevo. Vuelvo la herramienta pincel, selecciono el color acá, ok, ese es el color naranja y ahí vemos que pinta con ese color. La misma con todos los colores. Esta vez quiero este tono de rojo, entonces voy a la pincel y pinto con ese color. Eso es consiste la herramienta cuentagotas. Otra herramienta que se encuentra también acá, al hacer clic derecho sobre la herramienta cuentagotas, es la herramienta muestra de color. ¿Qué hace esta herramienta? Es lo que puede hacer es mostrar los valores de color de hasta 4 áreas. Por ejemplo, acá en esta imagen. Por ejemplo, lo que yo quiero saber es, digamos, acá, este rosado. Acá
Este número 1 es lo que me muestra es la combinación de colores, la combinación de rojo, verde y azul que utilizo para conseguir este color. Por ejemplo, ahora lo que quiero saber es este color. Acá vemos es que es una combinación de 25 de rojo, 44 de verde y 16 de azul. Así con hasta 4 colores distintos. O hasta 4 colores. O distintos iguales. Eso no importa. Ahí. Y ahí vemos que aparecen los 4 colores. Eso es lo que nos muestra la información o los valores de hasta 4 colores que tengamos acá en un área. Esa es la herramienta muestra de color. ¿Para qué puede servir esto? Por ejemplo, parecido a la herramienta contra otras, pero si lo que necesitamos es, acá por ejemplo, tengo 183, 1 y 76. Supongamos que yo necesito ese color, entonces 183, acá pongo 1 y 26. ¿Qué color es el que obtengo? Ahí, ya obtengo este color. Entonces, para ver si es el mismo, entonces vamos a probar acá y vemos, vamos a pintar con el pincel ese color. Ahí, ok. Y vemos si es idéntico, o sea que no parece igual, pero sí que son iguales ambos colores. Entonces, esa fue, eh, o sea, es la herramienta muestra de color. Bueno, la siguiente herramienta es la herramienta regla. ¿Qué nos permite hacer? ¿Qué es lo que nos permite hacer esta herramienta? Mide distancias, ubicaciones y ángulos. ¿Ok? Esto se encuentra también junto con la herramienta cuentagotas. Clic derecho, herramienta regla. Entonces, ¿cuáles son algunos usos, por ejemplo, que podemos darle a esta herramienta? Por ejemplo, si queremos saber cuál es el ángulo que hay, qué sé yo, de acá hasta esta, no sé, entre esta hoja y esta parte. Entonces le damos acá, presiono la tecla alternativa y vemos que el puntero ahora se convierte en un compás. Entonces llevo eso hacia allá, hacia donde, a ver, ahí, suelto y veo acá que me va a aparecer que va a tener o sea, que tiene un ángulo de 133 grados con 133,9 grados. Esa es una de las funciones que se le puede dar a esta herramienta. En fin, este fue el vídeo explicando algunas de las herramientas o las más básicas de Photoshop. Espero que les haya servido y hayan aprendido alguna cosa. Sobre todo, gracias.